Buenas tardes, mi nombre es Clarena Rodríguez, estudiante del cuarto año de Derecho Semipresencial. En estos momentos yo le vengo a hablar sobre lo que es el régimen prestacional de empleo. El régimen prestacional de empleo otorgará al trabajador o trabajadora cesante beneficiario las prestaciones siguientes: capacitación laboral, para facilitar el mejoramiento o recalificación del perfil ocupacional del trabajador o trabajadora con el propósito de coadyuvar a su reinserción en el mercado del trabajo. Según el artículo 11 del órgano rector y sus competencias, nos dice que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, el Ministerio con competencia en materia de empleo es el órgano rector del régimen prestacional de empleo, siendo sus competencias las siguientes: definir los lineamientos de políticas, planes y estrategias del régimen prestacional de empleo, aprobar el Plan Nacional del Régimen Prestacional de Empleo, ejecutar el seguimiento y las evaluaciones de las políticas, los planes y los programas del régimen de prestación de empleo e implementar los correctivos que consideren necesarios en su coordinación con la Superintendencia de Seguridad Social, entre otras competencias. Luego viene el régimen prestacional de la seguridad y la salud del trabajo. El régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo propone garantizar a los trabajadores un ambiente laboral adecuado y apropiado para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales. En su artículo 84 nos dice que el financiamiento del régimen prestacional de empleo estará integrado por los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias del sistema de seguridad social, los remanentes netos del capital de seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley que regula el régimen prestacional del empleo. En su artículo 81, la Ley Orgánica de la LOS del Sistema de Seguridad Social nos dice que se crea el régimen prestacional de empleo, que tiene por objeto garantizar la atención integral a la fuerza del trabajo ante las contingencias de la pérdida involuntaria del empleo, del desempleo, mediante prestaciones dinerarias y no dinerarias, y también a través de políticas, programas y servicios, y también a través de intermediación, asesoría, información, orientación laboral y la facilitación de la capacitación para la inserción y el mercado de trabajo, así como la concordancia de políticas y programas de capacitación y generación de empleo con órganos y entes nacionales, regionales y locales de carácter público y privado conforme a los términos y condiciones y el alcance establecido en los regímenes de las prestaciones de empleo. El régimen prestacional de la vivienda y hábitat nos dice que el régimen prestacional de vivienda y hábitat garantiza el derecho de las personas dentro del territorio nacional a acceder a las políticas, planes, programas, proyectos y acciones que el Estado desarrolla en materia de vivienda y hábitat, dando prioridad a las familias de escasos recursos con otros sujetos de atención. Recursos. En su artículo 17 nos dice que los efectos de esta ley se entienden por sistema de recursos en vivienda y hábitat al conjunto de medios que se garantizan la satisfacción del derecho a la vivienda y hábitat dignos y a su debida protección frente a la contingencia asociada a las necesidades y potencialidades de los grupos de familias específicos de acuerdo a las características geográficas y culturales de sus asentamientos. Los fondos donde estas serán depositados y administrados son los recursos financieros que tratan la ley. Son fondos de aporte del sector público, fondo de ahorro obligatorio para la vivienda, fondo de ahorro voluntario para la vivienda, fondo de garantía, fondo de contingencia de cualquier otro que sea creado por el Ministerio del Poder con competencia en materia de vivienda y hábitat. Se establece el régimen de la administración de los recursos financieros del sistema mediante los fondos que se encuentren. Esos recursos que son integrables, siendo el administrador el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat, podrá el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat disponer de los recursos financieros necesarios
para el ejercicio de los objetivos de la ley, pudiendo incluso actuar como órgano contratante y constituir en calidad de fideicomitente los fideicomisos que considere conveniente. El patrimonio. El patrimonio del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat queda definido en cuanto a su constitución. Se suprime la planificación como su objeto, como una manifestación de naturaleza de instituto autónomo con capacidad de actuación financiera que inviste el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat, que consagra en forma explícita la competencia financiera con sus recursos propios o mediante los recursos existentes de los fondos que se refiere a esta ley. Las modalidades del financiamiento. Según el artículo 1 dice, establecer las condiciones de financiamiento que regirá el otorgamiento de créditos para la adquisición, autoconstrucción, ampliación o mejora de vivienda principal con recursos provenientes de los fondos regulados por el decreto con rango, valor y fuerza de la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat y con recursos provenientes de los fondos que al efecto crea, administre o especifique el órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Aportes de empleadores. En los sistemas de seguridad social de tipo contributivo, es decir, financiados mediante cotizaciones, el financiamiento suele estar compuesto por dos partes fundamentales. Por un lado, los aportes de los trabajadores que se deducen de su salario y por las otras partes patronales que corresponden a los empleadores de acuerdo a la tasa de aportes patronales con la relación a la contribución personal de los trabajadores. Es posible establecer la participación respectiva del factor capital y el factor trabajo en el financiamiento. En algunos sistemas contributivos hay una tercera parte del financiamiento correspondiente al Estado que se denomina financiamiento presupuestario. La cotización de los trabajadores. Por otro lado, las cotizaciones que corresponden a los trabajadores son los siguientes. Las contingencias comunes, que es de un 4,70 de base de cotización. Las horas extraordinarias, que son 2,00% en las que se debe en fuerza mayor y 4,70% en el resto. El desempleo, la cotización es distinta en función de tipo de contrato. El tipo general es de 1,55% para trabajadores por cuenta ajena fijos. En cambio, para los trabajadores con contratos a tiempo parcial denominados trabajadores por cuenta ajena, carácter eventual de la seguridad social es de 1,60%. El trabajador no cotiza fogazas, ya que solo el empresario lo hace por este concepto. Para la formación profesional, el porcentaje aplicado es del 0,1%. En el 2021, las bases mínimas de cotización solo subirán si aumenta al salario mínimo. Las bases del cálculo de la cotización. Las bases de cotización es el salario global mensual de un trabajador dado de alta por nómina, en bruto, no lo que percibe neto en el ingreso de su sueldo, incluidas las horas extras, las pagas extras, prorrateadas y las vacaciones retribuidas y no disfrutadas si lo hubiera. Todos los trabajadores tienen base de cotización, tanto los trabajadores por cuenta ajena que trabajan por otro como los trabajadores por cuenta propia, ya que la base de cotización es imprescindible para saber sobre qué cantidad se debe aplicar cierto porcentaje. Buenas tardes, esta es toda mi explicación. Gracias.